querida ponente, se queda con nosotros en uso de la voz la doctora Erika Lorena Domínguez Preiser, juez segunda familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán, Izcalli. Adelante, doctora, los micrófonos son usted. Buenas tardes a todas y a todos. Me complace en presentar a la maestra Carolina Alanís Moreno, comisionada ejecutiva de atención a víctimas del Estado de México, quien tiene una síntesis curricular enorme, pero vamos a hacerla más dinámica para darle intervención. Ella es licenciada en Derecho, también es licenciada en Gestión y Administración Pública, tiene una maestría en Alta Dirección de Gobierno y Políticas Públicas en el Instituto Universitario de Investigación Ortega, Gasset México y la Universidad Complutense de Madrid. Especialización y certificación en materia de derechos humanos por la Academia de Peritos de Ciencias Forenses y consultoría técnica legal. Entre otros cursos con los que cuenta es estudios en materia de políticas públicas por el CIDE, estudios de mediación y conciliación por la Universidad Oberta Campus por la Paz de Barcelona, España, estudios en materia de violencia en la Facultad de Derecho en Buenos Aires, Argentina, estudios de atención a víctimas y reparación del daño por parte del Instituto de Ciencias de Investigaciones Jurídicas. Su trayectoria laboral es muy robusta. Actualmente, como les referí, es comisionada ejecutiva de atención a víctimas en el Estado de México. También es parte integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México. Ha sido representante ante el Instituto Electoral del Estado de México en la Comisión de Igualdad y No Discriminación, embajadora de la Red Naranja de Mecanismos de Apoyo en Casos de Violencia, integrante del Gabinete Estatal como directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, impulsora de la creación de las agencias especializadas de niñas, niños y adolescentes, directora general del Instituto Mexiquense de Cultura, coordinadora de la zona centro de Conaculta, coordinadora estatal del Seguro Escolar contra Accidentes, Compromiso Gubernamental, impulsora de la red institucional a favor de la convivencia escolar sin violencia. Ha sido integrante de la Comisión para Prevención de la Violencia y representante ante el Comité de la Prevención del Delito del Secretariado Ejecutivo de Seguridad. Ha tenido una amplia trayectoria laboral en el Poder Legislativo a través de la Coordinación de Proceso Legislativo, Oficialía Mayor, Secretaría de Asuntos Parlamentarios, siendo reconocida en 1999 como Servidor Público del Año. Ha participado como ponente en temas relacionados con violencia en países como Argentina, Colombia y Perú. Además, como panelista en espacios tanto del sector público, privado y empresarial. Ha recibido varios reconocimientos, entre ellos ha sido galardonada en la Cámara de Diputados a través de la Fundación Fundar como mexicana destacada por sus esfuerzos en favor de la niñez, también por la Asociación de Mujeres Empresarias por sus esfuerzos en apoyo a los grupos vulnerables, por la Asociación de Jóvenes Abogados Mexiquenses, AJAMEX 2022, con el mérito Excelencia en el Servicio Público. También ha sido galardonada a través del Consejo de las OSC del Estado de México, COSEMEX, por la implementación de la Agenda 2030 desde lo local. En 2022, en reconocimiento como servidor público por trabajar de la mano con la sociedad civil y los objetivos del milenio, embajador honorario de la Alianza Internacional de Mujeres Inquebrantables, miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, asociada del Instituto de Administración Pública del Estado de México, y si continúo, nos llevamos aquí el tiempo. Mejor le doy el uso de la palabra a la maestra Carolina para que nos enriquezca con esta plática. Adelante. Muchas gracias. La verdad es que cuando leen esas fichas curriculares más bien uno se siente un poco abrumado de la información, pero la verdad es que simplemente he sido una persona que he tenido la oportunidad de servir a lo largo de estos años y para mí eso es lo más importante. Quiero empezar agradeciendo profundamente al doctor Ricardo Sodi, presidente del tribunal, la invitación para formar parte de este congreso que es de suma importancia, agradecerle muchísimo a todo su equipo de trabajo. Tuve la oportunidad de estar precisamente el día de ayer con él en este acto inaugural
pero sobre todo constatar una vez más de este gran presidente que tienen al frente del tribunal, presidente del Consejo de la Judicatura, que a lo largo de todo este periodo que él ha estado al frente, finalmente ha tenido verdaderamente el acierto de poder poner precisamente en esquemas como estos, en congresos, diplomados, temas tan importantes que tengan que ver con temas diversos obviamente, pero ahora en lo particular en lo que corresponde a la violencia familiar. Quiero decirles que tengo el honor de poder estar al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. También invité a este evento a mi titular de la Defensoría Especializada, la maestra Mayra Molina. Querida Mayra, muchas gracias. También a la titular del área de Psicología de la Comisión Ejecutiva. Y bueno, pues compartirles, antes de entrar de lleno de qué es la comisión, que seguramente la mayor parte de ustedes tienen una información clara de lo que es esta institución, pues compartirles que precisamente esto no solamente es producto de las demandas internacionales o de las demandas que en un momento dado pudiéramos tener al interior del gobierno del Estado de México o del Estado mexicano, sino que en realidad viene siendo también el reflejo de todos estos esfuerzos que se han venido realizando precisamente en el orden internacional. Hemos preparado una presentación, la cual voy a estar proyectando precisamente con la finalidad de que para todos ustedes sea mucho más sencillo el poder atender a toda esta información, pero quiero compartirles que en lo que corresponde al marco normativo internacional es precisamente la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y Abuso del Poder, que genera precisamente la ONU como Carta de Derechos de las Víctimas, en donde en el orden internacional se empieza a advertir la necesidad de poder contemplar la importancia de poder atender a todas estas personas que desafortunadamente fueron víctimas de un delito. Y en ese sentido, precisamente en el Congreso celebrado en 1985, habla precisamente de que aquellas personas que han sido víctimas de algún delito, es importante y es fundamental que finalmente se les empiece a tratar con dignidad, con el respeto a sus derechos, donde finalmente vengan todos estos aspectos relacionados con el fortalecimiento de las acciones que tienen que hacer las autoridades y también en lo que corresponde a la indemnización o lo que es la reparación del daño. En ese sentido, también después de 1985 viene la Asamblea General precisamente con una resolución en el año del 2005, donde además de empezar a visibilizar de cómo se tiene que atender precisamente a las víctimas, sobre todo en lo que corresponde a la dignidad humana, que esto es fundamental. También empieza a hablarse de un trato respetuoso, donde finalmente se pueda garantizar el bienestar físico, emocional y sobre todo la seguridad de las víctimas. Y una vez que se dan precisamente estas reformas o estas visibilizaciones de carácter normativo en el orden internacional, es así que en el año de 1993, derivado de la adición al artículo 20 constitucional, se reconocieron los derechos de la víctima, elevándolos a un rango constitucional. Quizá ustedes puedan recordar, y lo vemos como ciudadanos de manera general, que normalmente cuando ocurre algún delito, quizá tengamos muchos una situación presente en el sentido, por ejemplo, del monstruo de Catepec, o que de repente escuchamos estas noticias tan mediáticas como el asesino serial de Atizapán. Normalmente, incluso los medios de comunicación siempre ponen énfasis precisamente en la persona que genera la violencia, situación que vamos viendo los primeros 2 o 3 días, pero en realidad no alcanzamos la población en general a visibilizar que desafortunadamente, más allá de este delito que puede ser monstruoso, finalmente están las víctimas indirectas u ofendidos que tienen un impacto verdaderamente profundo cuando existe cualquiera de los delitos. Ahorita les pongo algunos que son en general los mediáticos, los que nosotros normalmente visibilizamos, pero todos ustedes que en su mayoría son jueces, que son juezas, que están de una u otra forma involucrados en estos temas, pues nos damos cuenta que desafortunadamente los delitos existen de manera constante, existen de manera permanente, pero que también es importante el poder pues reconocer todos los impactos que tienen. Si me permiten, quiero saludar también al juez Raúl, que está allá, lo estoy viendo a lo lejos. Muchas gracias también, querido magistrado, por todas sus atenciones y por todo el detalle para poder participar aquí. Después de que viene precisamente esta reforma de 1993, viene precisamente la reforma del 2000, donde vienen estas reformas al artículo 20, pero también se formula el apartado B con un listado más amplio de los derechos de las víctimas y precisamente de los ofendidos.
En lo que corresponde a la legislación federal, pues finalmente la propia ley de víctimas reconoce a la víctima, el que sufre de una u otra forma, de manera directa, la agresión, la violencia, y a las víctimas indirectas, aquellos que sufren este daño de manera colateral. En el caso de la legislación en el Estado de México, es precisamente a las víctimas indirectas que se les reconoce como ofendidos. Pero quiero compartirles que precisamente después de esta reforma del 2000, viene otra reforma en el 2008, precisamente en donde ya se expresa de manera abierta en el artículo 20, en el apartado C, y esto creo que es un parteaguas dentro del sistema de justicia penal, porque ya se establece con toda precisión que justamente el Estado tiene la responsabilidad de poder brindar de manera obligatoria a quienes son víctimas de algún delito un modelo integral de atención. Y este modelo integral de atención consta de 3 áreas fundamentales, que es el área jurídica, la parte correspondiente a trabajo social y lo que corresponde al área psicológica. ¿Qué representa esto para nosotros desde la Comisión Ejecutiva? Que cuando ocurre precisamente un delito y una vez que se abre una carpeta de investigación en donde precisamente el Ministerio Público adecúa la conducta al tipo penal, finalmente hace del conocimiento de la propia Comisión Ejecutiva que finalmente se otorga la calidad de víctima. Esto es fundamental porque muchas veces las personas creen que esta calidad de víctima la ofrece la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero de acuerdo con nuestra propia ley, esta calidad de víctima la puede ofrecer en un momento u otorgar el Poder Judicial precisamente a través de los jueces, lo puede hacer también la Fiscalía a través de los ministerios públicos especializados y también lo pueden hacer los organismos en materia de derechos humanos, tanto estatal como nacional. Esto representa de que es el primer paso que se da por parte de las autoridades para que las personas puedan ser reconocidas primeramente como víctima directa o bien los que puedan ser reconocidos también como víctimas indirectas u ofendidos. Quiero ver si pueden regresar por favor las láminas anteriores para que yo pueda explicarles. La anterior, por favor. ¿Quiénes somos? La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos que brinda, como yo les mencionaba, atención a todas las personas que desafortunadamente han sufrido algún delito y que lo viven de manera directa y también, bueno, pues de manera indirecta cuando son los ofendidos, y que una vez que el Ministerio Público hace del conocimiento precisamente la importancia de esta atención, nosotros asignamos un asesor jurídico. Quiero decirles que este asesor jurídico no solamente cumple con la función de asesorar o de orientar, sino que este asesor jurídico en realidad se vuelve el representante legal de la víctima u ofendido durante todo el proceso legal. Esto es importante mencionarlo porque desafortunadamente cuando las personas son víctimas de algún delito, de repente se ven sorprendidas por serie de situaciones para las cuales nadie estamos preparados. La gente está normal, en la noche puede ocurrir cualquiera de los delitos y finalmente al otro día se tiene que enfrentar con ministerios públicos especializados, con fiscalías especializadas, con términos legales, con diligencias, con audiencias, y la verdad es que la población en general no está preparada para enfrentar esta situación, además de todo lo que implica el vivir cualquiera de los delitos, todavía tiene que enfrentar la incertidumbre, la preocupación, la certeza de que finalmente quién va a llevar su proceso legal, si el Ministerio Público verdaderamente ejercerá esta representación legal como representante social. Y en ese sentido asignamos un asesor jurídico con el propósito de que finalmente acompañe a la víctima durante todo el proceso legal. Esto es fundamental porque le permite a las víctimas, en su mayoría cuando es necesario, acudir directamente a las audiencias, cuando no, finalmente es el asesor jurídico quien está presente en todo el desarrollo de lo que es el proceso legal. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Otro de los aspectos, bueno, lo más importante aquí es poder salvaguardar en la parte jurídica sus derechos, su recuperación emocional y bueno, pues en la Comisión Ejecutiva atendemos todos los asuntos de tipo penal, pero también todos los derivados. Por ejemplo, en el delito de desaparición o en el caso de feminicidio, pues muchas veces vienen cuestiones relacionadas con la patria potestad, con la declaración de ausencia,
con muchos otros aspectos colaterales que sin duda también la propia Comisión Ejecutiva atiende. Otra de las áreas dentro de este modelo integral es la atención psicológica. Esta atención psicológica es muy importante, a mí me gusta mucho hablar precisamente de esta área, porque precisamente la Comisión Ejecutiva divide lo que es la parte psicológica en dos, en lo que puede ser la parte psicodiagnóstica con la parte psicoterapéutica y también la parte relacionada con la parte psicojurídica. ¿Qué significa? Que bueno, pues una vez que ya tienen este reconocimiento como víctimas, que ya tienen esta calidad de víctimas, que se les dio esta asignación del asesor jurídico, también a las familias se les asigna un psicólogo. En esta primera etapa, bueno, pues se hace una valoración con la finalidad de poder determinar un estudio psicodiagnóstico. Esto le da la oportunidad a todos nuestros psicólogos que puedan determinar con precisión cuál es el daño emocional. En una lámina más adelante vamos a poder observar que precisamente los delitos traen impactos emocionales, donde desafortunadamente las personas pueden pasar por temas de ansiedad, de angustia, de depresión, sentimientos suicidas, con muchas emociones que es muy importante el poder manejar. Quiero compartirles que en nuestra experiencia, la mayor parte de las personas siempre privilegia el acceso a la justicia. Siempre lo que más les importa es que finalmente se pueda llevar a cabo un proceso que a final de cuentas castigue a quien desafortunadamente dañó a su ser querido, y a veces desafortunadamente dejan de largo esta parte del apoyo psicológico, pero la verdad es que es fundamental. Nosotros brindamos este apoyo psicológico desde las primeras etapas, por ejemplo en algún homicidio, donde desafortunadamente el familiar tiene que recibir estos primeros auxilios psicológicos en la parte de la contención emocional, desde darle la noticia de que desafortunadamente fue encontrado su familiar, hasta el momento en el que tiene que ver la parte del reconocimiento del cadáver, o bien finalmente cuando ya existe el resultado de esta confronta genética, donde finalmente se da la certeza de que desafortunadamente la persona que fue encontrada sin vida es su familiar. En la parte psicológica, también, además de que damos toda esta parte psicoterapéutica, desafortunadamente a veces a los seres humanos en general, pues nos es difícil a veces enfrentar todo este tipo de situaciones. Por más que queremos salir adelante, por más que queremos tratar de superar la angustia, la ansiedad, la depresión, a veces no es posible, y además de todos estos elementos que se utilizan, es necesario finalmente a veces recurrir al apoyo de otras instituciones. La Comisión Ejecutiva tiene vínculos institucionales con el ICEMIN. Nosotros, cuando ya no es suficiente solamente la terapia, nosotros también nos apoyamos a través de la clínica de estrés postraumático, lo cual nos da la oportunidad de que precisamente se pueda apoyar todo este proceso terapéutico a través del apoyo psiquiátrico, como yo se los mencionaba hace un momento, y una vez que se tiene claramente un diagnóstico, apoyar a las víctimas con el medicamento. Estos apoyos realmente son gratuitos, ahorita les voy a explicar por qué, pero finalmente también permite a las víctimas que puedan salir adelante en el menor tiempo posible, aunque nosotros realmente no tomamos el tiempo, sino lo que queremos es que las personas puedan salir adelante. En el caso, por ejemplo, de la desaparición, pues es un tema terrible, porque finalmente, lo platicaba yo con mi colaboradora, esta parte de las pérdidas, de estos duelos ambiguos, en donde finalmente la persona finalmente está desaparecida, no terminas realmente un duelo, estás con la esperanza de encontrarla, pero no sabes si ya finalmente darla por terminada. Trae una serie de situaciones muy complejas, de manera que finalmente también nosotros nos apoyamos, les decía yo, con estas clínicas de estrés postraumático, y también hemos ampliado nuestros brazos institucionales precisamente con el ICEM, de manera que privilegiamos por encima de cualquier situación a las víctimas. Ustedes saben que después de la pandemia, algo de lo que más enfrentamos fue todo este debilitamiento en la salud mental, emocional. Realmente no le hemos puesto mucho énfasis, creo que es una de las políticas públicas al que habrá que atender, pero bueno, pues finalmente nosotros también podemos brindar este apoyo. Y en la parte psicojurídica también es importante mencionarlo, porque muchas veces las víctimas indirectas u ofendidos, o a veces inclusive la propia víctima, cuando tiene que ir a estas audiencias, cuando tiene, ya sean las audiencias ministeriales o precisamente judiciales, tampoco están preparados. Entonces, bueno, pues nosotros los preparamos emocionalmente
para que precisamente puedan pues conducirse de la mejor manera, vayan empoderados emocionalmente para poder llevar a cabo el desarrollo de estas audiencias. Inclusive en muchos de los casos se asigna a un psicólogo para que pueda estar presente en algún momento que durante el desarrollo de la propia audiencia se requiera, con la finalidad de que se pueda reponer durante todo este proceso, es decir, emocionalmente, y pueda continuar. De manera que esto es muy importante. Y también mencionarles que algo que nos ha preocupado muchísimo es el tema de la repercusión emocional que sufren los niños, sobre todo en los temas de violencia familiar. Bajo ese esquema, también en el área psicológica, nosotros contamos con una casa psicodiagnóstica. Esta casa psicodiagnóstica hace una representación en un espacio de lo que pueden ser las áreas más importantes dentro de una casa, es decir, la sala, el comedor, la cocina, el baño, por ejemplo. Y en esta casa psicodiagnóstica, y con todos los elementos que tienen nuestros compañeros psicólogos, que en su mayoría todos están no solamente con una amplia experiencia y preparación, sino también están certificados, finalmente nos permite de una u otra manera identificar en dónde vivieron los niños directamente la violencia y también en qué parte de esta casa pudieron ellos experimentar este abuso sexual, estas lesiones, varias situaciones que a veces de forma sencilla, pues para los niños les es difícil comentar, además de que pues en muchos de los casos, sobre todo en los delitos de feminicidio, a veces es lamentable que los mismos niños, las niñas, los adolescentes, pues desafortunadamente son testigos de cómo les arrancan la vida a sus madres. Entonces necesitamos apoyarnos de todas estas herramientas. Platicaba yo precisamente con el doctor Sodi hace un par de meses. En breve nosotros estamos listos ya a hacer la inauguración, y les comparto, hemos creado un esquema nuevo en donde ya no vamos a someter a los niños, valga la expresión, a que tengan que ir precisamente tanto a las audiencias ministeriales, pero principalmente las judiciales, ya no van a ir a los lugares donde fueron convocados, a los juzgados, porque esto es un impacto emocional para los niños. Si de por sí para ellos es muy fuerte el tener que enfrentar esta situación, pues imagínense cuando salen de un entorno que puede ser para ellos muy severo. Con estas nuevas salas, que ya las tenemos listas, las tenemos una en Ecatepec, otra la tendremos en Metepec, en Ecatepec y también en Valle de Chalco. Hemos creado junto con la consejera Edna Escalante ya una serie de lineamientos que permitirá que se pueda hacer en vivo la transmisión precisamente del desarrollo de esta audiencia, donde va a quedar grabado, donde finalmente va a quedar un registro, donde van a estar asistidos por parte del personal de la propia área de psicología de la Comisión Ejecutiva y bueno, pues también en el acompañamiento por parte del personal del Poder Judicial. Esto va a permitir que los niños que normalmente ya van a una terapia, que finalmente ya sí ven un proceso terapéutico, en estos espacios donde finalmente ellos se sienten ya mucho más familiarizados, les dé las condiciones para que se pueda desarrollar la audiencia de la mejor manera. Entonces los comparto como primicia, apenas vamos a hacer la inauguración, pero la verdad es que lo que más estamos privilegiando aquí es precisamente el interés superior de la niñez. Estamos buscando que finalmente tengan las mejores condiciones. La otra línea que es importante mencionar es el área de trabajo social. También así como hemos asignado un psicólogo, como hemos asignado un asesor jurídico, asignamos un trabajador social. El trabajador social nos permite, además de que está vinculado directamente con los psicólogos, hacer un análisis del entorno. El análisis del entorno permitirá medir todos los impactos que en un momento dado pueda tener la familia. Por ejemplo, en el caso de un feminicidio, vuelvo a este caso en particular, pues finalmente el papel que jugaba la madre, no solamente como madre como tal, si en un momento era la proveedora, era la que se encargaba precisamente de la manutención principalmente del hogar, que a lo mejor era un modelo diferente a este modelo de familia nuclear, es decir, no había un padre que estuviera presente, a lo mejor se apoyaba directamente esta mujer para el cuidado y crianza de sus hijos en los abuelos.
Entonces, en este análisis del entorno nos permite saber cómo vivían las familias. Es algo así como el cuestionario AM que normalmente maneja la Fiscalía, pero aquí es cómo vivían, qué hacían, cuáles eran sus dinámicas, cuáles son los impactos, las repercusiones, y esto a nosotros nos permite poder proyectar realmente cómo podemos apoyar a las familias para que en un momento con los programas que nosotros tenemos finalmente podamos pues darles toda la ayuda posible del Estado, porque además es importante mencionar que aunque normalmente se visibiliza la Comisión Ejecutiva como la responsable de la atención a víctimas, sabemos precisamente que la atención a víctimas le corresponde al Estado y a todas sus instituciones. Entonces, de manera que todos debemos de participar en este ejercicio. Y bueno, más adelante les voy a platicar cuáles son los principales apoyos y programas que nosotros tenemos para dar protección a las familias cuando son víctimas de algún delito. Y la cuarta línea es la atención médica. ¿Qué pasa, por ejemplo? La atención médica requiere en muchos casos la inmediatez y la urgencia. Esto representa de que en un momento dado, si hay una persona que está lesionada, ¿no? Pongo el ejemplo de ayer, por ejemplo, donde me avisa mi director de primer contacto que hay una mujer del municipio de Almoloya de Juárez quien acababa de recibir un machetazo en la cara. No vamos a esperar que el Ministerio Público en ese momento hagamos todo el trámite, ¿verdad? Creo que ahí tenemos que privilegiar siempre la integridad de las personas. O una mujer que en un momento dado fue quemada con ácido, como es el caso de algunas víctimas que nosotros también tenemos bien visibilizadas. Y en ese sentido, lo importante es haberla canalizado la atención médica para que recibiera la atención lo más rápido posible, de manera oportuna, independientemente de que se estuviera abriendo la carpeta de investigación. Pero con eso quiero decirles que sí es importante también, y la propia ley nos permite esta inmediatez por la urgencia que requiere la intervención de la autoridad, que lo hicimos precisamente a través del sector salud. Ahorita, bueno, pues afortunadamente fue intervenida, fue contenida lo que le implicó haber recibido una herida de este nivel en su carita, etcétera, y bueno, pues finalmente lo hacemos de manera inmediata. La atención médica nosotros lo podemos dar en momentos diferentes, es decir, lo podemos dar con la misma urgencia que requiera la atención, pero también lo hacemos posteriormente en lo que llamamos medidas de ayuda y asistencia, que en un momento también se los voy a explicar, que es cuando precisamente ya la víctima, además de que está siendo reconocida con su calidad de víctima, también ya tiene acceso a un registro y con este registro acceso al fondo, que ahorita lo voy a platicar. Entonces, en síntesis, estas son las 4 líneas fundamentales que la Comisión Ejecutiva aplica para poder atender a las víctimas. La parte de la atención médica, la parte que corresponde precisamente a la asesoría jurídica, la atención psicológica y de trabajo social. Y lo más importante es que estos servicios que nosotros otorgamos son totalmente gratuitos. Es decir, no implica ningún costo. De por sí las familias se ven impactadas y todavía tener que pagar un asesor de manera particular es complicado. Sin embargo, pues finalmente las víctimas tienen en todo momento el derecho de decidir si desean el acompañamiento legal por parte de un asesor que otorga el Estado o bien hacerlo de manera particular. Cada quien decide. Hace un momento antes de llegar con ustedes estuve con la gente del Observatorio Nacional de Feminicidio, ellos también llevan representación legal y bueno, pues finalmente asignan sus propios asesores jurídicos para todo el proceso. Adelante, por favor. Ahora, dentro del modelo integral de atención a víctimas, como yo les mencionaba, bueno, pues inicia con el hecho victimizante o bien con la violación a derechos humanos, que es otro tema que también atiende la Comisión Ejecutiva, que como la mayoría de ustedes saben, esta violación a derechos humanos se da por servidores públicos. Y bueno, tenemos diferentes momentos. El momento 1, que es la ayuda inmediata, que hace un momento les ponía yo el ejemplo en lo que corresponde a la atención médica, pero también, por ejemplo, en un delito de trata, donde finalmente es recuperada alguna mujer, alguna niña, algún adolescente, que es recuperada en ese momento, también requiere de una atención inmediata que nos solicita el Ministerio Público. Necesitamos ponerla a salvo. En ese sentido, bueno, pues finalmente nosotros ejecutamos estas medidas de urgencia, que como su nombre lo dice, requieren de una inmediatez, y bueno, pues finalmente nosotros también brindamos hospedaje, alimentación,
de manera que finalmente lo que más estamos privilegiando es precisamente la integridad de aquella persona que finalmente pudiera estar en una situación de riesgo. La otra son las medidas de asistencia. ¿Qué son estas medidas de asistencia? Una vez que la víctima, ya sea cualquiera de las autoridades, como yo les mencionaba, ya sea el Ministerio Público, ya sea el Poder Judicial, ya sea los organismos en materia de derechos humanos, pero sobre todo la Fiscalía y el Poder Judicial, reconocen esta calidad de víctima, bueno, pues finalmente nosotros también llevamos a cabo un proceso interno dentro de la Comisión Ejecutiva, que es precisamente un registro, y este registro finalmente también nos permite pues hacer este reconocimiento como tal, y también les permite el acceso a un fondo de ayuda y asistencia. Este fondo de ayuda y asistencia, la verdad es que gracias al apoyo del señor gobernador, se ha mantenido en el gobierno del Estado de México. En algunos casos, desafortunadamente, este fondo ha desaparecido y ha dejado pues desprovistas realmente a las víctimas para poder contar con algunos recursos que verdaderamente les ayuden durante todo su proceso legal. Estas medidas de asistencia son precisamente recibidas por parte del área de trabajo social para que sean sometidas a consideración de un comité. ¿En qué ayudamos principalmente con esas medidas de ayuda y asistencia a las víctimas? Los ayudamos precisamente para que puedan contar con los recursos para los traslados, para que cuando tienen que acudir a sus audiencias o a sus diligencias. La gente desafortunadamente no tiene los recursos, ya lo comentaba, desafortunadamente lo comentaba hace un momento con el juez Amadeo Lara, que además me da mucho gusto verlo, gracias mi querido Amadeo por tu recibimiento, que muchas veces la gente tiene una situación económica difícil, nosotros les apoyamos para estos traslados, obviamente siempre y cuando existe esta constancia de permanencia que verdaderamente respalde que están acudiendo con una autoridad. Y bueno, pues nosotros hacemos una proyección desde el lugar donde viven hasta donde se tienen que trasladar para poderles apoyar con estos traslados. Otro de los apoyos que nosotros brindamos es precisamente el tema relacionado con la ayuda para poderse dirigir a sus terapias. Cuando tienen estos puntos, la química verde determina con su equipo que tienen que acudir, precisamente nosotros también los apoyamos para estos traslados, para que la gente no deje de asistir a sus terapias y que finalmente también puedan tener este respaldo. Es muy, muy importante. Algo que también hacemos precisamente a través de este fondo de ayuda es que desafortunadamente, lo mencionaba yo hace un momento, el impacto emocional a veces mal procesado, porque la verdad es que no es sencillo. ¿Qué tan fácil puede ser? Dices, hablar de una desaparición, de una muerte, de un homicidio, no es sencillo. Y cuando esas emociones no son verdaderamente procesadas, porque no es fácil llevarlas, acaban por somatizar y acaban por enfermar a las personas. La verdad es que para nosotros es muy triste que muchas veces las mamás que perdieron a sus hijas, tarde o temprano acaban por perder la vida. Y ahí estamos nosotros, porque es muy doloroso todas las consecuencias. Entonces, ¿cómo pueden somatizar? ¿En qué se ve reflejado? Lo vemos, por ejemplo, en problemas gastrointestinales, lo vemos precisamente en cuestiones de reacciones de la piel, que tienen puritos, que tienen reacciones, que tienen manchas, que tienen problemas auditivos, ¿no? Que tienen enfermedades gastrointestinales, tienen una serie de situaciones, problemas que tienen que ver de todo tipo. La verdad es que a final de cuentas, problemas inclusive hasta cardíacos, emocionales, etcétera. Y bueno, pues precisamente a través de estas medidas de asistencia, nosotros hacemos las canalizaciones a las áreas de salud del gobierno del estado, con toda esta red que tiene tanto el ISEM como la propia Secretaría y también los propios hospitales con una especialidad. Lo hacemos, por ejemplo, en temas de tipo visual, donde también, por ejemplo, les apoyamos para que puedan adquirir sus lentes. Tienen el problema del bruxismo, de todo el estrés que traen, donde también pues se ven dañadas sus piezas dentales, donde nosotros, todo esto que les estoy diciendo tiene valoraciones previas. ¿Por qué? Porque como son recursos públicos, finalmente tienen que estar lo suficientemente justificados ante los órganos internos de control, saben perfectamente de lo que les estoy hablando, y bueno, pues con el propósito de también cumplir con los principios
que también tiene la propia atención a las víctimas, pero también la propia administración pública, pues siempre estamos sujetos a revisión, por lo cual pues es importante que nosotros tengamos todos respaldados. Pero sí mencionarles lo importante que es esta situación. Yo les pongo el caso, por ejemplo, del asesino serial de Atizapán, que fue un caso verdaderamente terrible, donde de la mano con la Fiscalía pues tuvimos estos acercamientos con los padres de familia de forma muy cuidada, de forma muy respetuosa, pero me acuerdo mucho que en estas primeras etapas donde tuvimos la oportunidad de mostrar a las familias algunos objetos que fueron encontrados en esa casa, pues finalmente provocó que una de las madres perdiera el sentido en 3 ocasiones seguidas, es decir, se recuperaba, lo volvía a perder, lo recuperaba y lo volvía a perder. Y bueno, pues tuvimos que crear un circuito de atención, de manera que tuvimos que tener un paramédico en ese momento, tener una ambulancia en ese momento y también tener muy bien identificado a qué hospital precisamente de Tlalnepantla estaríamos canalizando para garantizar que tuviéramos pues esta atención médica. Nosotros trabajamos con un enfoque psicosocial, un enfoque de género diferencial, especializado, enfoque de derechos humanos, porque muchas veces las personas me preguntan, y también a mis colaboradores, ¿ustedes solamente se enfocan en el tema de la violencia contra las mujeres? No. Nosotros como Comisión Ejecutiva abordamos toda la violencia, precisamente con un enfoque especializado, diferenciado. Esto significa que nosotros atendemos la violencia contra los niños, las niñas, los adolescentes, con personas con discapacidad, gente de la comunidad LGBT, gente de la comunidad indígena, de manera que a los adultos mayores atendemos a toda la población en general. Todos tienen el mismo derecho de tener este acompañamiento legal, de este apoyo psicológico, de esta parte de trabajo social, pero sí también lo hacemos nosotros con este enfoque diferenciado y especializado que amerita que precisamente demos una atención especial. Y por eso, bueno, pues finalmente también nosotros contamos con protocolos que pues son referentes a nivel nacional. Tenemos un protocolo especializado de feminicidio, que me gustaría platicar con ustedes de esto si es que el tiempo nos los permite, un protocolo especializado de trata, tenemos protocolos especializados de la comunidad LGBT, de manera que finalmente en estos protocolos quedan muy bien definidos cuáles son las intervenciones y los momentos de intervención que nosotros tenemos que hacer desde la Comisión Ejecutiva. La siguiente, por favor. Bueno, ese es el cuadro que yo les mencionaba, que está aquí nuevamente representado. Adelante, por favor. Estos son los delitos de alto impacto que principalmente, bueno, pues atendemos, aunque obviamente atendemos prácticamente todos los delitos. Quien más lo sufre es mi pobre directora de la Defensoría Especializada, pero tenemos aquí el tema de secuestro, de tortura, de homicidio, feminicidio, el tema de trata, el desaparición, y bueno, pues aquí estamos viendo cómo finalmente pues están pues reflejados estos delitos, que de una u otra forma todos realmente sí tienen un impacto en las familias, tienen un impacto. Adelante, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, ya les había mencionado, esta Defensoría Especializada, tenemos el patrocinio en materia penal, pero además el patrocinio en materia civil, familiar, mercantil y amparo, que bueno, pues finalmente cuando se deriven, es lo que les llamamos procedimientos derivados, cuando precisamente se deriven de la comisión de un delito. ¿Por qué? Porque a final de cuentas las víctimas pues no nada más los podemos dejar en la atención propiamente del delito, sino en todos estos derivados, por ejemplo, en el delito de desaparición, pues también tenemos que hacer todo este trámite de la declaración de ausencia, de la presunción de muerte, son muchos otros estos temas que vienen colaterales. Adelante, por favor. Aquí están los patrocinios. Bueno, pues la Comisión Ejecutiva a través de la Defensoría Especializada en el año 2022 cerramos con más de 24,000 acciones en los delitos relacionados con violencia de género, feminicidio, violación, abuso sexual, acoso sexual, lesiones y violencia familiar. Que además permítanme decirles que de un recorte que hacemos prácticamente todas las semanas, pues de los delitos con mayor frecuencia son las lesiones y la violencia familiar. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los trámites que en un momento dado, o los patrocinios o los juicios o los derivados que en un momento tenemos que hacer derivados precisamente de los delitos? Está la guardia y custodia, el divorcio, la pensión alimenticia, procedimientos de violencia familiar. Y también mencionarles que en este trabajo que hemos llevado de coordinada, gracias licenciada,
con el Poder Judicial, el pasado 8 de diciembre publicamos nuestro protocolo, precisamente con nuestro querido doctor Sergio Valls, para incorporar los mecanismos alternos de solución de controversias, sobre todo en los delitos del orden patrimonial que tiene que ver con el incumplimiento de obligaciones alimentarias. Estos procesos son muy desgastantes, ustedes lo saben, finalmente la ruptura que hay del vínculo, no solamente en la parte legal, sino emocional, el deterioro en la relación, la afectación en los niños, en las niñas, dentro de ese núcleo familiar es terrible. Y bueno, pues estuvimos trabajando prácticamente durante todo el segundo semestre del año pasado, precisamente con todo el equipo de la Dirección de los Mecanismos Alternos. Y bueno, pues ya contamos con este protocolo que nos permite en un momento dado pues poder ayudar a las personas lo más que podamos. No sé si eso significa que ya me queda poco tiempo, pero bueno, me recordó la escuela. Entonces, está aquí el incumplimiento de obligaciones alimentarias, despojo, daño en bienes y fraude, que también nosotros lo hemos incorporado. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente. Este tema de la violencia, bueno, ya pude platicar con ustedes para no detenerme y aprovechar rápidamente para mencionarles. Quiero ver si Pedrito me puede ayudar para decirles qué programas tenemos de protección y apoyo a las familias cuando sufren algún delito. No sé si puedan pasar las láminas, serán como 4 más adelante de esas. Quiero compartirles que la Comisión Ejecutiva ha generado 2 programas muy importantes a quienes hoy nosotros reconocemos como programas con perspectiva de género. Estos programas es el programa de canasta alimentaria y el programa precisamente de Valentina. El programa de canasta alimentaria va principalmente enfocado a los núcleos familiares donde existe el delito de feminicidio y desaparición. Desafortunadamente, cuando esto sucede, quienes quedan al frente precisamente de las familias, del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, son los abuelos, que la verdad es que muchas veces pensamos en el abuelo como alguien muy grande, pero a veces son abuelos de 50, a veces son abuelos de 60, a veces son abuelos realmente de una edad madura, pero que todavía tienen alguna actividad laboral. Sin embargo, bueno, pues están toda la presión de darle seguimiento a las carpetas de investigación, y el gobierno del estado, a través de la comisión, otorga el programa precisamente de canasta alimentaria. Nosotros brindamos una cantidad mensual a estas familias, es al núcleo familiar, precisamente para que puedan tener acceso a los productos de la canasta básica y les ayuden en su alimentación. Otro de los programas que también es muy sensible y que está también dentro del programa de perspectiva de género es el programa de Valentina. Este programa pues estuvo basado precisamente también en una víctima que fue Valentina, precisamente del monstruo de Catepec, y este programa tiene como propósito el poder brindar una cantidad mensual pero de manera individual a cada niña, niño y adolescente dentro del núcleo familiar. ¿Qué pasa? Si bajo los delitos de feminicidio o desaparición hay 2 niños, 3 niños, créanme, a veces hasta 4 o 5 niños, finalmente lo que nosotros estamos privilegiando es el interés superior de la infancia. Tomamos en cuenta la ley, principalmente su artículo 11º, que de forma enunciativa más no limitativa menciona cuáles son los derechos que tienen nuestras niñas, niños y adolescentes, y este programa va enfocado precisamente a que los niños puedan ir a clases de deporte, artísticas, para que finalmente tengan la parte de esparcimiento que apoya sus estudios, etcétera. Y, por ejemplo, si dentro de estos niños, desafortunadamente, hay algunos que tienen algún problema de discapacidad, la cantidad es 50% mayor. De manera que también ayudamos a las familias a que puedan sufragar algunos gastos en cuestiones de medicamentos, pañales, lo que se requiera, y lo hacemos pues también durante todo el ejercicio fiscal, lo cual pues es un apoyo importantísimo. Y también lo que corresponde a las becas. Tenemos 2 becas muy importantes. Estas becas nosotros las gestionamos ante la Secretaría de Educación. Estas becas también permiten que los niños puedan tener acceso a uno de los derechos más importantes y fundamentales que tenemos en la Constitución, que es el derecho a la educación, y en ese sentido hacemos la gestión ante la propia Secretaría para que puedan recibirlo aquellos que son víctimas precisamente de los delitos de feminicidio y desaparición en la primera modalidad, pero también lo hacemos con aquellos que también son víctimas de algún delito de forma diversa,
para no quitarles el derecho al derecho a la educación. Es decir, si bien es cierto, hacemos énfasis en los delitos de feminicidio y desaparición, también lo hacemos en los otros delitos diversos para que nuestros niños no queden verdaderamente desprotegidos. La siguiente, por favor. Todos estos procesos, finalmente nosotros lo hacemos a través de un comité multidisciplinario evaluador que, como yo les mencionaba, finalmente permite que de manera colegiada cada uno de los titulares de las diferentes áreas de la Comisión Ejecutiva pueda hacer el análisis, la valoración, la determinación y la emisión del acuerdo correspondiente para poder apoyar a las familias. Y también, desafortunadamente, cuando tenemos que ver cuestiones relacionadas con violaciones a derechos humanos, también contamos con un órgano colegiado que es precisamente el tema relacionado con la asignación de los recursos para lo que corresponde a la compensación subsidiaria dentro de la reparación integral. Esto es, en términos generales, lo que nosotros hacemos dentro de la Comisión Ejecutiva. La verdad es que buscamos ser muy precisos en estos temas que consideramos son los medulares. Hay muchos otros temas que pudiéramos abordar, pero por cuestión de tiempo, que bueno, me mencionan que era 1 hora, finalmente nos estamos pues ajustando a este tiempo que nos dan. La verdad es que quiero decirles que trabajar en la Comisión Ejecutiva es trabajar de frente con el dolor más grande que pueda sufrir la familia, que pueda sufrir la sociedad. A veces, a pesar de todos los esfuerzos, los impactos que se tienen, sobre todo en las niñas, en los niños, en los adolescentes, es terrible. Finalmente, creo que todos los que formamos parte del sistema de justicia penal, desde el propio Poder Judicial, el propio Ministerio, Fiscalía a través de los Ministerios Públicos, la Secretaría de Seguridad, la propia Defensoría Pública y la Comisión Ejecutiva, tenemos la responsabilidad de poder actuar de la mejor manera posible. Todas estas familias esperan de nosotros, quienes tenemos verdaderamente la honrosa oportunidad de servir, que demos lo mejor de nosotros. El enfrentar un delito que impacte a la familia finalmente es un proceso largo, muchas veces, lo que conocemos como estos delitos que se vuelven de larga data, donde pasan muchos años y finalmente el proceso se vuelve un poco dilatado para poder inclusive determinar cuáles son las líneas de investigación. Pero lo más importante es que de una u otra manera, dentro del tramo de responsabilidad que cada uno de nosotros tengamos, hagamos lo más que podamos, lo mejor posible. Si bien es cierto, la propia ley determina con mucha precisión cuáles son los principios que se debe de dar en atención a las víctimas y que pareciera que solamente están enfocados a lo que corresponde a la Comisión Ejecutiva, la realidad es que la atención a las víctimas nos corresponde a todos de la mejor manera posible. Hemos trabajado fuertemente ya en los últimos años precisamente con los temas de prevención. Les comparto brevemente que contamos con un catálogo de capacitaciones de más de 52 temas precisamente enfocados a la prevención. Lo hacemos a través del Caravanas por la Justicia Cotidiana, que es un esquema que el señor gobernador implementó para acercar precisamente los servicios importantísimos como el registro civil, como la comisión de búsqueda, entre otros, precisamente a los ciudadanos de los 125 municipios de nuestra entidad. Pero nosotros también damos estas capacitaciones, con mucho gusto se los ofrecemos, precisamente a las escuelas, a otros servidores públicos, por ejemplo, del orden municipal, del orden estatal, con la finalidad de que no solamente enfoquemos nuestros esfuerzos en el tema de la atención del delito, sino también en la prevención para poder evitar lo más que se pueda que estos precisamente acaben por consolidarse. Agradezco muchísimo su atención, estoy a sus órdenes para cualquier duda, inquietud que tengan, porque la intención era esta, que finalmente pudiera existir una retroalimentación por parte de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina. Un placer escucharle nuevamente. Y bueno, pues desafortunadamente, como podemos darnos cuenta, el tiempo apremia, no hay posibilidad de realizar pregunta alguna. Sin embargo, el Poder Judicial quiere reconocer su participación en esta ponencia. Agradecemos a nombre del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, le reconoce su participación con la conferencia El Modelo Integral de Atención a las Víctimas de Violencia Familiar. Le brindamos un fuerte aplauso y muchas gracias. El agradecimiento también para nuestra presentadora, la jueza
Erika Domínguez Preiser, muchas gracias por su presencia y se decreta un receso de 60 minutos y regresamos para continuar con las actividades que están programadas para este tercer Congreso de Justicia Familiar.